Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 3 de julio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones a la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. Les invito a que juntos le pidamos al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros, que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, para que ustedes y yo, guiados por el Espíritu Santo, podamos recibir la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que la recibamos no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, como es en realidad, y que esté activa, operante en nosotros, en nuestras vidas, y que ejerza su acción. También el apóstol Santiago nos dice en Santiago 1 del versículo 21 al 22 que desechando toda malicia de nuestra vida recibamos con humildad la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra. Porque si ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no la practicamos, nos engañamos a nosotros mismos, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la exaltación, la gloria, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego dice a Tomás: acerca tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es miércoles 3 de julio del 2024. Hoy la iglesia celebra la fiesta del apóstol Santo Tomás. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 24 al 29. Nos dice la palabra de Dios: Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los dedos, y no meto mi mano
en su costado, no creeré. Entonces, el Señor Jesucristo, el primer día de la semana, el día domingo, que había resucitado, se le apareció a sus discípulos, que estaban encerrados con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En la primera aparición que Jesús se aparece a sus discípulos, Tomás no estaba con ellos. 8 días después, o sea, el siguiente domingo, el primer día de la semana, y domingo, significa Día del Señor, Apocalipsis 1:10, ¿ok? Nos dice que domingo significa Día del Señor. Entonces, el Señor se aparece el día domingo a los discípulos que estaban otra vez encerrados, y Tomás estaba con ellos. La primera aparición se apareció a los discípulos, pero ahí no estaba Tomás. Entonces, 8 días después, el siguiente domingo, se apareció a los discípulos y también Tomás estaba con ellos. Cuando Jesús se aparece a los discípulos la primera vez sin que Tomás esté ahí, entonces ellos le contaban a Tomás, hemos visto al Señor, y él decía, no creo. Se resistía a creer. Ese es el problema de ustedes y de mí. Por algo dice la palabra de Dios que él era llamado el mellizo. El otro mellizo puede que seas tú y sea yo. Porque ¿cuánto nos cuesta creer en la obra del Señor? Creemos fácilmente otras cosas, pero cuando Dios nos hace una promesa, somos muy duros para creer. Salmo 34, versículo 9 dice, gustad y ver qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y ese es el problema de hoy en día, que ustedes y yo somos los mellizos de Tomás y decimos con nuestra boca, creo en Dios, pero con nuestro corazón dudamos. Y por eso, como Pedro dudó allí en San Mateo capítulo 14, versículo 27, y se hundió, y por eso ustedes y yo, muchas de las veces no permitimos que nuestras oraciones o nuestras plegarias lleguen a Dios, porque al momento que ustedes y yo oramos, dudamos. Y ese es el detalle. Tenemos que tener fe completamente en el Señor. Entonces, Tomás dice, si yo no veo las llagas en sus manos y meto mis dedos allí y si no veo en su costado la llaga y meto mi mano, no creeré. Entonces Jesús, 8 días después, se aparece el día domingo, se aparece ante sus discípulos, las puertas estaban cerradas, Tomás estaba con ellos y le dice Jesús, la paz sea con ustedes. ¿Cómo le dice Jesús? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, la paz con vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca tu dedo y mira mis... Y luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor hoy nos invita en su palabra a no ser incrédulos, sino a ser creyentes, a ser discípulos auténticos del Señor. Ahora, quiero un momento leer con ustedes Romanos capítulo 10, versículo del 14 en adelante. Nos dice San Pablo, nos dice a Romanos capítulo 10, del versículo 14 en adelante. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que se les predique? Y el versículo 17 dice, por tanto, la fe viene de la predicación,
y la predicación por la palabra de Cristo. Hoy Jesús nos dice en su evangelio que no seamos incrédulos, sino que seamos creyentes. Ese es el problema, que ustedes y yo muchas de las veces somos creyones, creemos a otras personas, creemos a los hombres y no queremos creer a Dios. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en otro hombre, que aparta su corazón de Dios y pone su corazón en un mortal. Para que ustedes y yo tengamos una fe auténtica en nuestro Señor Jesucristo, es necesario que nos alimentemos de su palabra. Ezequiel 3, del 1-3 nos dice que cuando nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Hebreos 11:1 nos habla de la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, la garantía de lo que se espera. Pero ¿cómo nosotros tener fe y cómo fortalecer esa fe? Romanos 10:17, por tanto la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, para que ustedes y yo podamos tener fe, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Esa es la manera como nuestra fe va a fortalecerse. En el versículo 14, Romanos 10:14 dice: pero ¿cómo invocarán en aquel a quien no han creído? Para invocar el nombre de Jesús, ustedes y yo tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Y dice San Pablo: ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Entonces, para invocar tenemos que creer. Y para creer tenemos que oír, escuchar. Dice: ¿cómo oirán sin que se les predique? Entonces, para invocar tenemos que creer. Para creer tenemos que oír. Y para invocar a Jesús, para creer en Jesús y para oír de su palabra, se nos tiene que predicar. Por eso Romanos 10:17 dice: por tanto la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Entonces en el evangelio de hoy dice, versículo 27, Juan capítulo 20, versículo 27. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Porque Jesús es Dios. Por eso le dice Tomás: Señor mío y Dios mío. Versículo 29. Dícele Jesús: porque has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Le dice el Señor Jesús a Tomás: porque tú ves, por eso crees. Y dice Jesús: los que no ven y creen, esos son dichosos, bienaventurados. Vamos a ver San Lucas capítulo 1, versículo 45, lo que nos dice la palabra de Dios. San Lucas capítulo 1, versículo 45. Le dice Isabel a María: feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas del Señor. Feliz, bienaventurada. Por eso Jesús hoy en Juan capítulo 20, versículo 29, dice: feliz el que ha creído sin haber visto. Cuando ustedes y yo nos abandonamos al Señor y creemos en Él con nuestro corazón, entonces somos felices. En Marcos capítulo 9, versículo 24, dice este hombre que nos enseña también a decir a ustedes y a mí: miren, cuando nos venga la duda, cuando nos encontremos en aprietos, el Salmo 33, versículo 7 dice: cuando el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor siempre nos escucha, pero tenemos que pedir siempre con fe. Siempre tenemos que pedir con fe.
Vamos a leer primero Marcos capítulo 11, versículo 25, versículo 24. Marcos 11, 24, donde el mismo Señor Jesucristo nos enseña a que ustedes y yo tenemos que tener y pedir siempre con fe. Bien. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Todo cuanto pidamos en la oración, tenemos que creer que ya lo hemos recibido. Eso es tener fe, la garantía de lo que se espera, como dice Hebreos 11:1. Y cuando a ustedes y yo nos invada la duda, tenemos que pedirle al Señor, así como dice aquí, Marcos capítulo 9, versículo 24. Al instante gritó el padre del muchacho, creo, ayuda a mi poca fe. Así tenemos que ustedes y yo pedirle, invocar y gritar a nuestro Señor Jesucristo. Creo en ti, Señor, pero aumenta mi poca fe. Creo en ti, Señor, pero quiero creer aún más. Aumenta mi poca fe. En Hebreos capítulo 3, versículo 7, nos dice la palabra de Dios. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como cuando le irritaron el día de la prueba en el desierto. Hebreos 3:7 nos dice, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy la palabra de Dios llega hacia nosotros y el Señor Jesucristo nos invita a que tengamos fe y no dudemos de Él, no endurezcamos nuestro corazón, sino seamos obedientes. Miren lo que sucede cuando ustedes y yo endurecemos nuestro corazón. Vamos al versículo 12, aquí mismo. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo e incrédulo que le aparte del Dios vivo. Cuando ustedes y yo tenemos un corazón incrédulo, nos apartamos de Dios. Con nuestra boca podemos decir todo lo que queramos. Yo creo en Dios y bla, 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 bla. Isaías capítulo 20, Isaías capítulo, vamos a leerlo. Isaías capítulo 28 o 29. Vamos a ver. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice el Señor, este pueblo se me acerca de palabra y me honra solo con sus labios, pues su corazón está lejos de mí. Ese es el problema, que ustedes y yo creemos en el Señor solo de labios, pero nuestro corazón muchas de las veces está lejos del Señor. Por eso San Pablo nos advierte aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo e incrédulo que le aparte del Dios vivo. Antes bien,
exhortaos unos a otros cada día mientras suene este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca seducido por el pecado. Cuando ustedes y yo nos alejamos del Señor, andamos en una vida de pecado, y cuando cometemos pecado, nos dice la palabra de Dios en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 8, que el que comete pecado es del diablo. Y lo que el diablo quiere, primera de Pedro 5, 8, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Lucas capítulo 8, versículo 12 dice que cuando ustedes y yo recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón, rápido viene el diablo y nos hace distraer para que esa semilla del reino de los cielos no agarre raíz, no se encarne en nosotros, sino que nos olvidemos y el diablo nos hace olvidarnos de esa semilla a través de las preocupaciones, las distracciones y a través de las tentaciones. Entonces, por eso es sumamente importante que ustedes y yo nos mantengamos firmes en la fe. Primera de Pedro 5:9 dice: resistidle firmes en la fe, y sabiendo que vuestros hermanos en el mundo también pasan por los mismos sufrimientos. Esa es la manera como se le puede vencer a la duda, al diablo, resistiéndole firmes en la fe. Miren cómo nos dice el apóstol Santiago. En Santiago capítulo 4, vamos a leerlo desde el versículo 6 en adelante. Santiago capítulo 4, versículo 6 en adelante. Mas aún da una gracia mayor. Por eso dice Dios: resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Limpiad, pecadores, las manos, purificad los corazones, hombres irresolutos. Entonces nos dice el apóstol San Pablo, el apóstol Santiago en Santiago capítulo 4, versículo 7, que tenemos que resistirle al diablo y él huirá de nosotros. Porque él lo que quiere es destruir, él lo que quiere es que ustedes y yo perdamos la fe, para que así no creamos y no nos salvemos. Entonces hoy Jesús viene a invitarnos a ser creyentes y viene también a reprender a los incrédulos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte, la muerte segunda. Entonces los incrédulos, dice la palabra de Dios, que van a parar en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces no es un chiste, no es una broma, hay que creerle al Señor. Cuando ustedes y yo endurecemos nuestro corazón, cometemos pecado de apostasía, y al cometer pecado de apostasía nos entregamos a doctrinas diabólicas, al apartarnos de la sana doctrina, de la fe verdadera. Y además, siendo incrédulos, somos merecedores del lago de fuego que arde con fuego y azufre. Bien, entonces el ser incrédulo es un pecado muy, muy grave, y tenemos que pedir al Señor que en vez de ser incrédulos nos enseñe y nos dé la gracia para que ustedes y yo seamos creyentes, para que todos
para que todos nosotros seamos fieles creyentes en el Señor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 dice: quien comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Entonces, dice versículo 9, primera de Juan 3, 9. Todo el que ha nacido de Dios no peca, porque su germen mora en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Entonces, nos dice la palabra de Dios, el que peca, ese es del diablo. Cuando ustedes y yo somos incrédulos, no estamos siendo discípulos de Cristo, sino discípulos de Satanás. Y ya vimos en Apocalipsis 21:8 que los incrédulos van a parar en el lago que arde con azufre. El apóstol San Pedro, en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 7, nos dice: vamos a ver la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Bien. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 7 al 8 dice: para vosotros, pues, creyentes, el honor. Pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Entonces, cuando ustedes y yo somos creyentes, dice la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 7, para ustedes los creyentes, el honor. Pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra, para eso han sido destinados. Cuando nosotros no queremos creer en la palabra de Dios, tropezamos en la piedra. Tropezamos en la piedra que es la verdad según la palabra de Dios. Cuando ustedes y yo somos incrédulos y no queremos creer en la palabra de Dios, nos chocamos con ella misma. Por eso Jeremías 23, 29 dice que la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Y así es a veces nuestro corazón, como peña, como una piedra. Por eso Ezequiel 36, 26 dice que el Señor, Él nos quiere dar un corazón de carne, no un corazón de piedra. Y eso hay que pedirle al Señor, que nos dé un corazón de carne, que sea siempre ese terreno fértil donde es sembrada la semilla del reino de los cielos, y que ustedes y yo, manteniéndonos unidos a Jesucristo, demos fruto. Nos dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15, versículo 4, que si nosotros nos mantenemos unidos a Él, entonces podemos dar mucho fruto. Y en Juan 15, 5 dice: si nos apartamos de Jesús, no podemos hacer nada. Sin Jesús no podemos hacer nada, mis hermanos. Por eso es importante pedirle al Señor que nos ayude a crecer en la fe diariamente. Como dice allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, que nuestra fe tiene que siempre estar progresando para así llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Primera de Pedro 1:9 dice: la meta de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Entonces, esa es nuestra meta. Y eso es lo que Dios quiere. Miren, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra de Dios: si nos fatigamos y luchamos, es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. ¡Qué belleza! Miren otra vez, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10.
Si nos fatigamos y luchamos, porque en el camino del Señor hay que fatigarse, hay que luchar, hay que perseverar. Si nos fatigamos y luchamos, es porque tenemos puesta la esperanza en Dios. Entonces ustedes y yo nos fatigamos, luchamos, perseveramos. Jesús dice en Mateo 24:13, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Por eso tenemos que perseverar. San Pablo dice allá en Filipenses capítulo 3, del versículo 12 al 14, que no es que ya hayamos llegado a la meta, sino que tenemos que dejar atrás lo que ya quedó y seguir por lo que está al frente, con la mirada en Cristo. Juan 14:6 dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nuestra mirada tiene que estar siempre en Él. Y por eso nos fatigamos, por eso perseveramos, por eso luchamos, porque tenemos puesta la fe en Dios, que quiere, en 2 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. Seguimos, 1 Timoteo 4:10. Si nos fatigamos y luchamos, es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, principalmente de los creyentes. Otra vez, principalmente de los creyentes. Otra vez, principalmente de los creyentes. Por eso el Señor es que quiere que ustedes y yo seamos creyentes, que creamos en su palabra, que no dudemos, sino que nos dejamos guiar de su palabra y que así nuestra fe vaya fortaleciéndose día a día a través de la predicación de la palabra de Dios. Como dice en Romanos 10:17, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nosotros con toda su riqueza, como dice en Colosenses 3:16, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Les envío un fuerte abrazo de corazón a corazón. Que el Señor les bendiga y les proteja. Les invito a darle suscribir a su canal y darle compartir. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Que la poderosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Que el Espíritu Santo derrame sobre cada uno de nosotros sus dones para vivir según el Espíritu y así ser hijos de Dios, como dicen Romanos 8:14. Les envío un fuerte abrazo y como dicen Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.